Hola, hola, muy buenas para todos. No quise despedirme de este año sin dejar un video, estilo resumen, se puede decir, recap, rap, como quieran llamarlo, de lo que dejó este año para el Triqui. Y para mí también en lo personal, porque va de la mano lo que Trinidense haga con lo que yo paso también por el tema de que soy hincha de Trinidense y actualmente doy información, les traigo opiniones sobre lo que deja también cada encuentro, cada noticia que pasa en el club de Santísima Trinidad. Y no quise despedirme sin hacer eso. Estaba pensando, dubitativo, pero bueno, hoy 31 de diciembre, ahora Hakure, fiel a mi estilo, les traigo este material. Quizás lo vean mañana, quizás lo vean pasado, quizás no lo vean nunca, quizás lo vean recién salido, pero desde ya mandarle mis felicitaciones, felices fiestas para todos, para los que estuvieron todo este año acá apoyando, bancando. Porque es difícil, la verdad, no es nada fácil traer esto junto con otros trabajos, con otras ocupaciones, estudios también, lo cual lleva mucho sacrificio y cuando lo hace a todo pulmón también, porque esto lo hago a honor, hago porque es mi pasión, porque es mi vida prácticamente, que me conoce sabe lo que significan estos colores para mí. Y nada, señores, basta de sentimentalismo. Vamos a meternos un poco en cómo le fue a Triqui. Tipo, ¿qué tal le fue al club en general? Porque podemos hablar de la apertura, podemos hablar de clausura. En línea general estuvo bien, 65 puntos. Rompimos nuestra marca anterior de 2023. Si bien en 2023 terminamos mejor en la tabla, pero eso es lo de menos, porque igual se hizo un campañón este año con grandes encuentros, grandes resultados que nos dejó el club de Santísima Trinidad, ya sea en la apertura como también en el clausura. Son momentos que vivió el club históricos. A ver, si bien no se tuvo un buen inicio, ustedes se recuerdan el tema de la camiseta negra, el mamarracho del Leucoplas ahí en el brazo de Beto de las Cruz, que no llegó, ni siquiera siguiente a capitán teníamos. Empezamos mal, la verdad. Y encima el resultado tampoco ayudó porque caímos esa vez 2-1 ante Meliano. Después tenemos ese empate, horrendo empate que lo teníamos en el bolsillo, el triunfo 2-0 tranquilos. Luego nos quedamos con 10 y Tempetarú se vino con todo y casi se llevó el triunfo aquel empate a 2 en Villa Elisa. Luego al fin ganamos ante Luque, ganamos 1-0. eh, a lo seguro. Y después metimos el primer gran triunfo del año ante Cerro Porteño, aquel 1-0 con remate de Nelson Gauto, un triunfazo, un regalo también de Gatito. Recuerdo que en esa ocasión empezaron a nacer las dudas de Gatito Fernández para lo que era el arco azulgrana y también para el arco de la selección paraguaya sobre todo. Fue un triunfazo que metimos aquella jornada. Luego tuvimos claro, el festival de empate que metió Tricky, que fue un alrededor de, a ver, 9 empates, si no me equivoco. Juntémoslo ahora mismo, ya que estamos, esto va sin edición, esto va así como bien, ¿no? Tenemos 3, 4, 5, sí, tenemos varios empates, no podíamos encontrar el triunfo hasta que logramos encontrar otra vez la victoria contra Guaraní, otra gran victoria, un 3-1 ante el conjunto legendario. Esto todo en la apertura de lo que estamos hablando ahora mismo. Y tuvimos también en la apertura varios empates intrascendentes, puntos que dejamos pasar de balde, como se dice. No podíamos ganar de local, no podíamos ganar de local, por ejemplo, a General Caballero, no le pudimos ganar de local, no le pudimos ganar a Recoleta. También tuvimos ese polémico empate de Libertad sobre el final, que metió Campuzano sobre el final, el empate que debía estar expulsado. Recuerdo muchas incongruencias en aquella campaña. También al fin jugamos contra Nacional, empatamos 1-1 y al fin se estrenó nuestra hermosa camiseta también en esa semana. Empatamos contra Recoleta también en casa. Luego sí pudimos, en nuestra primera visita a la fortaleza del Piquisirú, donde seguimos invictos, ganamos un gran partido, ganamos 1-0. Y cosas positivas también, como negativas. Es normal que haya un poco de todo en este campeonato de apertura donde fuimos de menos a más, se puede decir.
de menos a más. También no, empatamos en Pedro Juan y luego ganamos aquí a 2 de mayo contra Libertad. Como ya les dije, no perdimos, empatamos también en Tuyucuá, en lo que sería el segundo encuentro. Y cerramos con broche de oro aquel apertura ganándole a Guaraní. Siempre en el ojo de la tormenta trinidense, en el ojo de la definición. Porque eso pasó en la apertura y en la clausura también. Porque ganamos, si el hincha recuerda bien, y el de Guaraní seguro que lo recuerda bien porque fue en el Arsenio Orico, ahí oficiamos el local, ganamos 2-1 y le truncamos el sueño a los hinchas aurinegros, que tan mal la pasaron también este año. Y fue una apertura en líneas generales bien, si bien el saldo negativo serían los empates, numerosos empates que tuvimos, varios partidos que no pudimos sacar adelante. Y nada, muchísimas cosas que había para mejorar. También el tema de la camiseta, que fue una polémica, pero todo cuenta en el fútbol, no es solo lo que pasa dentro del campo, es en general, todo cuenta en el fútbol. Y hablemos de clausura. Clausura que empezó bien, ganamos 4-2 a Recoleta en condición de visitante, empatamos con Guaraní, veníamos bien y un triunfazo más metimos al inicio del torneo como en la apertura, metimos ese triunfazo ante Cerro, ahora nos decidimos por ganar a Olimpia, ganamos 4-3 en lo que fue un partidazo. Gracias a esta derrota del conjunto de Cano se le había destituido al técnico Bustos y fue un partido de ida y vuelta, una ola de revoluciones, como se dice, chiquito, masterclass. En general, todos estuvieron, se portaron a la altura. Aquel gol que parecía que fue de Gauto, pero se desvió por Ryder sobre el final, tras una jugada excelsa de chiquito. Y la victoria en Encarnación, donde prácticamente en nuestro patio de casa, cuando jugamos ante el Decano, y también contra Cerro, porque si recuerdan esa victoria en la apertura, fue en Encarnación, y esta también en Encarnación. Nos sienta bien esa ciudad, se puede decir, al menos este año. Fenomenal la pasamos allá en el sur. Luego tuvimos algunos empates. También ganamos a Luqueños a 0, donde empezamos mal, se nos cobra un penal en contra, el cual no, se nos expulsa a Beto de la Cruz, disculpen, y Romero anota de penal y llevamos adelante, y Gauto también anota el segundo. Recuerdo bien ese partido, estuve allí y fue espectacular, fue un lindo encuentro. Luego perdimos ante Nacional, también metimos otro triunfazo, diría el mejor triunfo del año, ganándole a Cerro Porteño 3-1, casi goleada. Un Cerro desconocido, un Cerro que venía de eliminarse en la Copa Libertadores, perdón, de caer en el partido de ida ante Estudiantes por Copa Libertadores. Y no, nos lo topamos en ese momento y aprovechamos, metimos el golpe, ganamos 3-1. Como les dije, mereció ser goleada. Tiniense lo pasó por arriba al conjunto azulgrana. Y fue un triunfazo porque ya de por sí nos costaba mucho los partidos ante Cerro Porteño. Recuerdan bien en noviembre del año pasado, pudimos ganarlo tras 30 años de sequía sin poder triunfar ante Cerro. En el 94 había sido nuestra última victoria ante ellos. Ganamos 3-2 allá en el estadio de Guaraní, en el Rogelio Olivieres, con la camiseta negra Tricky Rock, si recuerdan. La única vez que usamos esa camiseta, por cierto. Y nos tocó ganarle esta vez en la nueva olla, le quitamos el invicto, le llenamos de dudas al campamento azulgrana, que posteriormente iba a quedarse hasta sin técnico, incluso con Martínez. Le dimos, como se dice, el cachetazo que necesitaba el Cerro para reencauzar su rumbo y al final consagrarse campeón. Felicidades a Cerro, por cierto, por ese logro. Y ahí como que nos comimos la película, pero para mal. Empezaron a venir las dudas. Con un buen arranque fuimos cayendo. Esa derrota antes de Betarú, ese 3-0, duele en el alma. A mí me duele personalmente hasta ahora. Me duele muchísimo, más que, no sé. No quiero comparar porque si algo sabe este club es de derrotas. Yo sé, yo lo admito. Y está bien que sea así, porque de las derrotas uno aprende y se hace más fuerte y uno tiene que ser bareté para ser hincha de este club. Que es hincha lo sabe, que es hincha también de esta clase de equipos, lo sabe. Pero me duele, carajo, esa derrota. Ahora me acuerdo y me da rabia. Otra vez vamos a pasar un poco ese 3-0 antes de meter. Veníamos peleando, ya veníamos cerca de los punteros. Ya estábamos animando el torneo y caímos ahí mal. Luego también
Nos repusimos, le ganamos a Meliano, después perdimos otro partido de esos increíbles, 2-0 de local teniendo todo para ganarlo. Caemos 3-2 de Recoleta, nos los da vuelta. Muy triste, un empate con Olimpia, empate con Guaraní y empate con Libertad. Y ya estábamos en ese tramo irregular del campeonato. Después tuvimos algunas victorias, caímos ante Luqueño, le ganamos a General, le ganamos a 2 de Mayo para reencauzar el rumbo y con 4 empates al hilo cerramos el año. Tuvimos la definición también del campeonato como animadores nuevamente, llegando con vida hasta la antepenúltima fecha porque Trinidense, claro, tenía que ganar los 3 partidos y el Cerro y Guaraní no tenía que ganar ninguno, pero así todo llegó con chances de campeonar. Un datito ahí que suma algo, se puede decir, a la campaña de Triqui este año. Empató con Cerro 0-0 en Tuyucuá y se despidió con un empate también a 0 en cancha de Ameliano, allá en Villeta, en la Fortaleza del Piquicillo. En líneas generales, un, un buen año, un gran año. Se clasificó la Copa Sudamericana en el sorteo. Nos tocó la fortuna de que vamos a ser locales, vamos a oficiar de local, si bien es a partido único, si bien el Martín Torres no puede recibir partidos de índole internacional, el rival es el que aporta, el rival es el que hace todo porque es Olimpia. Olimpia se supone, ojo olimpistas, llenen el estadio por favor, se supone que Olimpia va a llenar el estadio y todas las ventas irán a las arcas del club, lo cual es positivo. Desde mi punto de vista personal también es positivo que sea Olimpia porque la presión va para ellos, Trinidense no tiene nada que perder. Si bien, por favor, ganen, ¿verdad? Ganen y juguemos nuevamente en la fase de grupo de Copa, por favor. Pero el que tiene más que perder es Olimpia, porque es el grande, porque es el que va a tener todos sus hinchas, estadios llenos, la presión con jugadores nuevos, técnicos nuevos. Nosotros ya nos conocemos dentro de todo, va a haber algunas que otras bajas. Tenemos ya unas bajas, también unas incorporaciones pero Trinidad tiene, para mi gusto, las hace ganar. Esperemos que así sea y que el 2026 sea un año espectacular para el club. Que obviamente, yo lo digo como hincha, que se llene de triunfos, de logros, que sigamos traspasando fronteras, que sigan el club enriqueciéndose, mejorando, siendo que sea un club de la familia, como se dice, del barrio, de la comunidad, ahora que se viene el clásico con Rubio Ñu, que nos alimentemos del rival porque es bueno también eso. Rubio Ñu se impulsa porque Trinidense está en lo alto. Y lo mismo pasaba anteriormente en la década pasada cuando Rubio Ñu le iba bien, Trinidense quería que le vaya mejor. Hay que ver el lado bueno, el lado positivo, también el folclore, las cargadas, que se entienda siempre que es todo en un ámbito ameno, todo para sacar risas de repente o para pasarla bien, para gastar al otro, como se dice, y no para violencia ni para ese tipo de cosas. Que el barrio sea una fiesta el año que viene y que esta noche y que el 2026 para todos los que estén viendo este video y los que no también sea un grandísimo año lleno de felicidad, que cumplan sus objetivos y sus metas. Y para no alargar esto, lo dejo acá. Muchas gracias. Gracias a los que me bancaron desde el día uno, desde esa fecha uno contra Meliano. Gracias por todo, en serio. Gracias a mi familia, a mi novia, a mis amigos, a todos los que me invitaron a compartir con ellos para crear contenido, ya sea Fútbol Nático, Pasión Estudio, a mis compañeros también del Círculo de Periodistas Deportivos, a todos, no me quiero olvidar a nadie. Y nada, señores, feliz año 2026 para todos y vamos, Tiki.